No, a mí me interesaba, comandante, cuando conversábamos hoy este tema, porque todos los empeños de la red de redes, hemos hablado, Estela lo sabe muchas veces de eso, chocan con el silencio o con la manipulación. Chocan permanentemente contra el silencio y contra la manipulación. Todos estos medios tienen una agenda rígida, trazada. Hoy decía Ignacio, critican a los políticos, pero nadie critica al gran poder financiero. Nadie critica a los verdaderos dueños del planeta. ¿Es la verdad? Sí. Para criticarlo tiene que conocerlo. Exacto. Es que ignoran eso. Es lo importante. ¿Algún compañero, amigo, quisiera decir algo? François Autar y después Estela. Gracias. Sí, frente a lo que ha dicho Ignacio, me parece muy importante desarrollar también un pensamiento de conjunto frente a los diferentes aspectos de la crisis sobre la cual nuestra amiga habló. La necesidad de reconstruir justamente un paradigma nuevo que sea un pensamiento de conjunto para justamente poder construir este quinto poder. Y por eso me parece que uno de los trabajos que tendríamos de hacer es de pensar a cuáles conceptos podemos pensar para reconstruir un pensamiento de conjunto que lleva al mismo tiempo los varios aspectos de las luchas que tenemos hoy para la relación con la naturaleza, para otro tipo de economía, para una democracia generalizada y para una interculturalidad. Y un concepto que podría justamente servir también de base a la unión de todas las luchas, dando un sentido fundamental a cada uno dentro de un conjunto. Y pienso que precisamente es un asunto sobre el cual estoy tratando de trabajar, la idea del bien común de la humanidad, que tal vez también se expresa en los pueblos indígenas de América Latina como el sumak kosai, como el buen vivir. Tendríamos de trabajar sobre eso para justamente dar una coherencia a todos los pensamientos y también una coherencia al conjunto de las luchas. Porque para transmitir justamente un objetivo debemos ser también más y más claro, posiblemente, y construir un pensamiento que permite de reunir todos los aspectos de las luchas actuales. Estela Caloni. Estela. ¿Cómo está, comandante? Teníamos muchas ganas de verlo. Yo quería decir que tenemos ante nosotros otro tema, así como dice Ramonet de la mercancía, la información como un arma de guerra. La información hoy es precisamente la que prepara la guerra, la que lleva adelante la guerra psicológica, que se enmarca dentro de lo que puede ser la guerra de baja intensidad o lo que sea, que tampoco la estamos estudiando, sobre todo en su aplicación en estos tiempos. Y creo que la información como un arma de guerra sí es gravísimo, que permitamos que se utilice la información, porque en ese caso la palabra mata, es decir, mata. Nosotros sabemos que detrás de toda la preparación de las guerras, como hemos visto recientemente en el caso de Libia o en el caso de Irak, o en los casos que lo hemos visto a lo largo de toda nuestra historia, esto es simplemente una reproducción de lo mismo en estos tiempos con mayor alcance, porque tienen un poder mediático mucho inmenso y tienen mayor alcance. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para pelear con eso? Porque la Internet no basta. El problema es que ese nosotros que somos los cautivos de estos medios de comunicación, a nivel popular, la Internet está en una gran parte de la población, pero hay otra que no tiene ningún acceso. Es decir, siempre seguimos dependiendo de esto. Yo voy a poner un ejemplo. La transmisión de la guerra en Libia, de esa guerra colonial,
una de las guerras coloniales, porque estamos ante guerras coloniales, tampoco decimos estos nombres, estamos demasiado silenciosos ante estos hechos y ante las palabras. Yo hablo de un silencio aterrador de la humanidad cuando hay genocidio tras genocidio, es decir, hubo genocidio en Afganistán, genocidio en Irak y genocidio en Libia. Hoy está sucediendo un genocidio en Libia. Recibimos detalles de lo que está sucediendo en Libia y es terrible. Se han acabado poblaciones negras enteras, como la aldea de Tahuerga, y hay un silencio. Y yo me pregunto, estamos como en aquel caso de que hay una mujer violada, voy a hacer una comparación muy dura, y le dicen, ah, pero ella estaba vestida con una pollerita muy corta, o estaba vestida de tal manera. Entonces, en el fondo estamos justificando esa guerra, no puede ser. Nosotros somos intelectuales de un mundo, y más en Latinoamérica, que lo hemos vivido tan de cerca siempre, que tenemos que ser muy cuidadosos en que nuestras palabras no ayuden a los proyectos coloniales que están en función. Entonces, tenemos ante nosotros varias responsabilidades que asumir, muy fuertes. Si ese quinto poder tiene que ser un quinto poder realmente como actuar como un poder, accionar permanentemente. El tema de la información como arma de guerra, tenemos que empezar a estudiarla, cómo operó, cómo se prepara una guerra de alguna manera. Una guerra se prepara por nuestros medios, por los medios de comunicación. Y esa guerra, esa preparación es la que influirá en la conciencia de la opinión pública en general. La opinión pública en general asume la única palabra que recibe, porque por los medios de comunicación masiva no hay otra. Hay estos escapes, como él hablaba, por las redes de internet, las redes sociales, pero eso no le llega a todos. Con un agravante que si uno analiza este periodo histórico, nunca ha sido tan fuerte la posibilidad de influir sobre las poblaciones, no solo por la información, sino por los entretenimientos. Los entretenimientos han capturado una cantidad de población haciéndola indiferente. La indiferencia que existe ahora tiene mucho que ver en eso. La desinformación en Europa, otro tema que no hablamos, lo estábamos hablando con Ramonet. Yo estaba mirando en Alemania, en otros países en los que estuve, no saber nada, de nada, absolutamente. Estaban tan ausentes de lo que estaban haciendo sus propios gobiernos, estaban tan ausentes de saber por qué estaban en las guerras en que estaban metidos los gobiernos europeos, tan ausentes del tema de las cárceles secretas, de toda esta misión de guerra, que entonces es muy grave este momento en la desinformación. Creo que es uno de los momentos más graves. Lo estamos viendo en todos nuestros países, lo hemos hablado entre varios, y creo que es uno de los momentos más graves. Eso lleva a ese silencio aterrador de una humanidad que no reacciona. Porque antes decíamos, bueno, no reaccionan algunos. Pero ¿qué pasó esta vez? ¿Cómo usted el año pasado nos puso en nuestras manos una idea del tema de lo que estaba pasando con la humanidad, caminando hacia el abismo, como usted mismo ha dicho, y también nos puso en nuestras manos esto, con una especie de desencanto por los políticos que no habían visto estos problemas. Entre los problemas que nos hablaban las guerras, si no podemos parar una guerra, esto va a venir sobre nosotros rápidamente, pero además, aplastando a tantos pueblos, estamos ausentes de la solidaridad con esos pueblos aplastados. ¿Quién los están gobernando? Mercenarios. Fíjense que hubo recientemente una votación en la Asamblea de Naciones Unidas, por un pedido de Evo Morales se pidió tratar el tema de los mercenarios. En Naciones Unidas trató el tema de los mercenarios. Todos los países europeos, más Estados Unidos, Israel, votaron en favor de la presencia de mercenarios, porque son sus soldados de fortuna hoy en día, sus ejércitos privados. Entonces nosotros, contratistas le dicen eufemísticamente, pero yo creo que los intelectuales tienen que reaccionar mucho más rápidamente. Creo que tenemos que hacer una crítica como Red por la Humanidad, porque éramos una red que estaba funcionando y tardamos tanto, hasta hoy yo no he visto que estemos haciendo nada. Están matando a un pueblo de una manera feroz, nosotros en silencio. Creo que
que nos cabe asumir que estamos en una guerra, ante una posibilidad de guerra, amenazados de una tercera guerra mundial. No estamos en una situación idílica. Entonces, frente a esto, es otro el planteo. El planteo tiene que ser ponernos en la misma situación de que la información es un arma de guerra y nosotros atacar todo lo que sea. Nosotros tenemos que entrar en el ataque, no podemos estar en la defensiva. Y en la defensiva pobremente, porque ni siquiera tenemos medios con que actuar. Yo pongo de ejemplo Telesur, porque si no hubiera estado Telesur, no hubiéramos sabido, como compitiendo con las otras televisoras grandes en América Latina, no hubiéramos sabido nada de lo que pasaba dentro de Libia, no hubiéramos sabido nada del Líbano anteriormente, no hubieran sabido nada los pueblos. Es decir, nosotros tenemos una información, tenemos la internet, tenemos las redes, pero creo que es otro momento, es un momento muy distinto y creo que el silencio de los intelectuales no puede ser más, nunca. Es decir, tenemos que ponernos un nunca más aquí, porque tardamos mucho en reaccionar, mucho, y nosotros tenemos que parar esta guerra. El papel nuestro, tenemos las posibilidades y la capacidad suficiente para tener, pero no simplemente escribiendo, no simplemente mandándonos mensajes. Yo había dicho la otra vez, saliendo a hablar con la gente, si no tenemos, ustedes en la revolución sabían que lo que no se podía decir públicamente se informaba por otros medios. Busquemos la fórmula. Tenemos que ser mucho más creativos. Estamos con poca imaginación en este continente de la imaginación, no es posible. Entonces, creo que tenemos que estar muy atentos. Estamos viendo implosionar a Europa con una gran acción de Estados Unidos. Fíjense que se metieron todos en Libia, pero el que mandó 12.000 soldados a Libia para cuidar los pozos petroleros es Estados Unidos. El que está vendiendo el petróleo de Irak es Estados Unidos. El que está vendiendo las cosas es Estados Unidos. ¿Dónde está Europa? Entonces creo que tenemos que despertarnos todos de un sueño. Estamos en una siesta. No es posible dormir la siesta cuando hay una guerra. Creo que es un momento que hay que hablar con palabras fuertes, directas. No hay que ir con eufemismo, no hay que ir con planteos vagos, y creo que la red de intelectuales tiene que pasar a jugar, ahora sí, un papel mucho más vivo, no de cartitas, no de transmitir cosas. Creo que algunas cosas hemos hablado con Marilia, que somos mujeres un poco peleadoras, pero bueno, allá vamos. Y entonces lo que queremos decir es que tenemos que hablar más profundamente esto. Esto no puede pasar. Lo que pasó con Libia no puede volver a suceder nunca más. Simplemente nosotros tenemos que ponernos en otra, a repensar todo de lo que estamos hablando y conocer más de cada uno de estos pueblos. No sabemos que África está siendo ocupada por el Comando Africón de Estados Unidos, y entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Ese mismo esquema de control se está aplicando en un lugar donde va a venir sobre nosotros de la misma manera. ¿Y todos van a quedar en silencio como ahora? No, tenemos que romper con ese silencio. Y esta es nuestra obligación primera, revolucionaria e inmediata. Es de inmediatez.